Buenas tardes. Bueno, pues nada, continuamos con la unidad 5 ya, y ya es el último tema de apoyo. Este tema es la evaluación en la intervención educativa. Entonces, dentro de este tema, la verdad es que tenemos que plantearnos de la manera que tenemos que evaluar en un contexto educativo, ¿vale? Lo primero, para qué evaluamos, cómo tenemos la información que evaluar, cómo evaluamos y las orientaciones también del cambio de etapa del centro. Por un lado, lo primero, a los alumnos que nosotros, con los alumnos que vamos a trabajar, los alumnos con necesidades educativas, por lo general nos vienen dados con un diagnóstico o bien tenemos nosotros que evaluarlos dentro de un equipo de orientación. ¿Vale? Todas las intervenciones se evalúan y la evaluación debe formar parte de la intervención. Lo primero siempre en psicopedagogía, pues lo ideal es comenzar con un informe previo, con un diagnóstico previo, a partir de ahí plantear unos objetivos de intervención y luego pues plantear esa intervención. Para hacer la evaluación, como siempre, pues hay una evaluación previa y debe de ser siempre objetiva, sin contaminación, fiable, válida, práctica, oportuna y además que sea participativa por parte de los integrantes de esa evaluación. ¿Por qué evaluamos? ¿Cuál es la finalidad? Pues sobre todo para poder intervenir en casos de alumnos con necesidades, pues para saber un poquito de qué manera podemos ayudarle y cubrir sus necesidades. De la forma que tenemos de obtener la información, pues a partir de instrumentos de evaluación, test de inteligencia, test de cuestionarios, todas las técnicas e instrumentos de evaluación que nosotros podamos ir aportando o en función de las características del individuo, las necesidades de los instrumentos que necesitemos y cómo evaluamos pues el proceso que se sigue en la evaluación. Como os comentaba antes, la evaluación sobre todo tiene las diferentes funciones. Por un lado, diagnóstico, conocer con precisión las características, la aplicación o ejecución que se llama desempeño del diseño para que todos los objetivos, actividades, la temporalización, todo esté bien formulado y tenga que tener una coherencia y también pues comparar los resultados con los objetivos propuestos. Eso es un poco la finalidad. Como os decía antes, pues los instrumentos de la evaluación, pues las pruebas de evaluación, las técnicas que se pueden un poco utilizar, las encuestas, la entrevista, la observación, la recopilación. Entonces, bueno, pues dentro de observación están las escalas, el diario, las grabaciones, siempre pidiendo permiso a las familias, las entrevistas, los cuestionarios, recopilación de datos, de otros informes. Y luego, bueno, pues dentro de los instrumentos, dependiendo del alumno, es importante que seamos capaces también de entender, bueno, pues que a partir de las necesidades que presenta un alumno, pues nosotros tenemos que intervenir en función de, pues bueno, pues el equipo docente, los profesores que tienen, la familia, dentro de los contextos en los que él pueda estar, es importante tener la mayor información posible. Cuanta mayor información, no solo nos basamos con un test o nos basamos con unos cuestionarios, sino que cuanto mayor es la información de todos los contextos en los que se desarrolla el niño, pues mejor será el diagnóstico. A nivel psiquiátrico también, si hay algún informe médico, es importante tener, bueno, cuanta más información o documentación, mejor, ¿vale? Suele tener carácter permanente y además en su formación académica es importante sobre todo valorar qué competencias y qué limitaciones tiene el alumno para poder plantear el estilo de aprendizaje que pueda tener. En el sentido de los comportamientos que pueda presentar, la capacidad que tiene lingüística o comunicativa del lenguaje, su desarrollo sensoriomotor, las funciones cognitivas, la interacción social, el componente afectivo también es fundamental. Bueno, aquí os pongo, sí que me gustaría que lo echaréis un vistazo
porque es súper importante que conozcáis cuáles son los documentos oficiales que en el portal de educación de Castilla y León utilizamos para poder intervenir con alumnos con necesidad de orientación educativa o necesidades educativas. Entonces, a partir de aquí tenemos diferentes procedimientos para poder intervenir. Lo primero es la autorización de los padres para la realización del informe. Y luego, por otro lado, a lo mejor, si alguno hacéis las prácticas en algún departamento de orientación, os va a sonar este tipo de informes, que son informes psicopedagógicos, el modelo de la Junta de Castilla y León, para poder trabajar y poder ir procediendo en cada etapa educativa en la que el alumno esté, ¿vale? Entonces, pues el equipo de orientación o el departamento de orientación del colegio, el que sea, los datos del centro, cómo ha sido el motivo de la evaluación, si ha sido solicitado por el alumno, por el tutor, por la familia, y luego, toda la recopilación de todos los informes médicos, psicopedagógicos u otros informes importantes. Para ello también hay que especificar muy bien las técnicas y pruebas que se han realizado, las entrevistas, las pruebas psicopedagógicas que utilices, los instrumentos. Esto es importante para cuanta mayor información, como os decía antes, y cuantas mayores, no se trata tampoco de aplicar un montón de baterías o un montón de test, sino sobre todo aplicar aquellas técnicas, aquellas pruebas o instrumentos que sean más específicos para la problemática que pueda presentar el alumno. Luego, la historia personal, de las características académicas que pueda tener, si han tenido refuerzo educativos o apoyos, adaptaciones curriculares en el curso actual, en los cursos anteriores, y luego aquí ir añadiendo el desarrollo de las capacidades cognitivas, psicomotoras, autonomía, autoconcepto, equilibrio emocional, los niveles de competencia curricular, y algo que es bastante curioso, que yo creo que aquí queda muy bien reflejado, pues el estilo de aprendizaje que tiene el alumno, ¿no? La atención a la concentración, motivación, el nivel de autonomía, la aceptación de las normas, la terminación de tareas, las actitudes ante las ayudas, ante las actividades difíciles, la terminación de tareas, los intereses que pueda tener, el ritmo de aprendizaje. Entonces, aquí nos da una pequeña idea del alumno con el que vamos a poder empezar a trabajar. Entonces, es algo bastante importante. Por otro lado también, en el aula en el que está ahora mismo, cómo son las relaciones con sus iguales, los recursos que presenta el centro, en el grupo aula, y luego también otros aspectos que pueden ser relevantes con la estructura familiar, las relaciones familiares, los niveles socioculturales que pueda presentar la familia y el contexto social. Entonces, cuando ya se va realizando este tipo de informe, al final, dentro del departamento de orientación, nosotros tenemos que identificar la clasificación en la que puedan estar en la aplicación informática de ATDI, que es una base de datos que recoge los alumnos con necesidades. Entonces, aquí podríamos poner grupo principal, por ejemplo, alumno con dificultades en el lenguaje, tipología, pues a lo mejor dislexia, categoría, dependiendo de las características del alumno que podamos presentar. Tenemos que iniciarlo en un grupo principal en el que nosotros hayamos valorado. Grupo principal puede ser también inteligencia al límite, grupo principal puede ser alumnos con autismo o con algún tipo de necesidades o discapacidad sensorial o discapacidad visual. Entonces, es importante también poderlo clasificar en la TDI, porque así a lo mejor tenemos una idea un poco más global a nivel de centro, y luego si pasa diferentes etapas tenerlo ahí clasificado. Bajo mi punto de vista, lo que es la clasificación es importante, sobre todo para poder intervenir, porque a veces los padres nos piden, ¿y entonces qué le pasa? Tal. A mí no me gusta el tema de etiquetar a los niños en función de, sino pasa esto, tenemos este tipo de diagnóstico con una discapacidad X, la que sea, y tenemos que trabajar de esta manera. Entonces, sobre todo para plantear orientaciones y metodologías de trabajo
es fundamental, pero no para decir, pues tiene autismo y ya no podemos hacer nada con él o va a ser muy difícil trabajar con él. No es así, porque dependiendo también del tipo de problemática que pueda presentar el niño, pues yo creo que podemos trabajar y cada vez pues tenemos más elementos de apoyo que nos pueden prestar esas ayudas determinantes para la mejora y la autonomía del alumno. Entonces, bueno, pues es importante ese diagnóstico, sobre todo para ponernos en marcha. Yo siempre lo digo. El diagnóstico ya no se trata solamente de identificar esas patologías o esas categorías que podemos encontrar en un aula, sino sobre todo es el cubrir las necesidades de apoyo educativo que podamos presentar en un niño, ¿no? El cubrir sus necesidades. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, en el apartado 11, la identificación de las necesidades específicas, aquí vemos muy claro aspectos cognitivos, equilibrio personal, la relación interpersonal, el desarrollo psicomotor, el desarrollo comunicativo, pues es fundamental y clave para ver cuáles son las necesidades y a partir de aquí, pues ya podríamos intervenir. Eso por un lado a nivel particular y luego a nivel curricular pues lo mismo, ¿no? Y aspectos sociofamiliares o lo que se pueda considerar. Y luego ya, bueno, por último las orientaciones, la propuesta curricular, las metodologías que podamos un poco plantear, orientaciones a la familia y el seguimiento y la revisión. Luego por otro lado está el dictamen, que es un poco el resumen también del informe. Y bueno, pues echarle un vistacillo porque sí que es bastante curioso. Si no habéis visto nunca una evaluación, yo creo que queda bastante claro cómo es la evaluación de los niños que puedan presentar necesidades. Por otro lado también lo de la evaluación de los procesos educativos, los objetivos propuestos corresponden a la capacidad del alumnado. Por otro lado, la evaluación del equipo docente, pues como el equipo de profesores favorece esa progresión. Y luego, pues bueno, pues desde los propios centros también existen diferentes evaluaciones de la gestión de calidad, encuestas a las familias, el plan de atención a la diversidad. Entonces es importante también un poco valorar cómo funciona el centro en sí. Y por otro lado, a nivel ya un poco más generalizado, la evaluación del sistema educativo, pues bueno, pues eso ya corresponde también a nivel general de, bueno, pues el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. ¿Cómo evaluar? Pues siempre comenzamos con de dónde partimos, la evaluación inicial, luego en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, la evaluación psicopedagógica, que os he enseñado ya cómo son los informes, y luego la evaluación formativa durante el proceso y la evaluación sumativa, pues lo que llamábamos también un poco esa evaluación continua, ¿no? Bueno, aquí os lo explico un poquito más detallado, ¿no? La evaluación inicial realizada para detectar, la psicopedagógica realizada por los equipos, la evaluación formativa por el profesorado y luego pues al finalizar cada trimestre evaluar el grado de consecución de los objetivos. Orientaciones en el cambio de centro. Hay casos a lo mejor que hay alumnos que, bueno, pues que se pueden a lo mejor plantear que pueda haber algún cambio de centro. Entonces, bueno, pues aquí sí que también es necesario bueno, pues unas recomendaciones de forma individualizada para poder conseguirlo. Y bueno, este es un poco el tema. Espero que os guste y ya, bueno, ya vamos finalizando todo, hacer bien los cuestionarios y seguro que todo va en camino ya para terminar el módulo, ¿vale? Venga, mucho ánimo. Hasta luego.